Domingo 26 de febrero 2023. Gracias, Señor, por permitir que mi hijo vea un año más de vida. Primer domingo de Cuaresma, la iglesia vestirá morado. Derrotemos toda tentación practicando la honestidad. Hermanos y hermanas, nos congrega el Señor para participar de la celebración eucarística del primer domingo de Cuaresma. En la liturgia de hoy veremos cómo desde el principio de la creación, Dios Creador tuvo un plan de felicidad para la humanidad y de qué manera el primer hombre y la primera mujer sucumbieron a la tentación del maligno. Vemos también cómo Jesús, que como hombre que es, sufre las tentaciones del demonio, la mentira, las ofertas deshonestas también forman parte de nuestras vidas, queriendo arrastrarnos a una vida sin Dios, fácil y engañosa. Pero hoy el Señor nos trae una buena noticia. Él venció las tentaciones y nosotros unidos a Él podemos vencer todo pecado. Pidamos al Señor que nos ayude a vencer las tentaciones de cada día y que practicando la honestidad seamos instrumentos para que Jesucristo y su reino sean cada vez más presentes en nuestra sociedad. Mañana nuestro país celebra la fiesta de la independencia nacional, la cual constituye la garantía de nuestra existencia como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado o intervención extranjera. Oremos por nuestra patria, para que permanezcan los ideales que elaboraron los padres de patria. Con un corazón dispuesto, llenémonos en esta Eucaristía del poder del Señor para que podamos vencer toda tentación e iniciemos aclamando a Jesucristo victorioso, que llega a presidir esta celebración en la persona de su ministro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la Palabra. En la primera lectura, según Génesis 2, 7, 9, 3, 1 al 7, escuchemos con atención este relato del primer pecado de la humanidad. Adán y Eva pecaron dejándose seducir por el maligno. Al caer en la tentación, rompieron el plan de fidelidad y felicidad que Dios tenía para ellos. Esto nos ayuda a recordar que debemos ser fuertes y no dejarnos vencer por las tentaciones. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida,
y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó en un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había moderado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no coman de él, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Bien sabe Dios que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió, y se lo ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la segunda lectura, Romanos 5, 12 a 19, San Pablo en la carta a los romanos hace una comparación entre Adán, el ser humano pecador que por su desobediencia entra al reinado de la muerte, y Jesucristo obediente, enviado del Padre, que vino a liberarnos del pecado y de la muerte eterna. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por la transgresión de un solo murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobrepara la multitud. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. El proceso a partir de un solo delito acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia a partir de una multitud de delitos acaba en sentencia absolutaria. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condenación a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclamación. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Evangelio, según San Mateo 4, 1 al 11, Jesús en el desierto es tentado por el maligno con propuestas de un mesianismo humano o terreno. Él asume su misión y, obediente al Padre, sabe rechazar cada una de las tentaciones, siendo fiel al proyecto salvífico del Padre. Nosotros, para resistir a las tentaciones del diario vivir, debemos ser fieles al Señor y ser honestos en todo momento. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo:
Si Él es Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditémonos. En este primer domingo de Cuaresma se nos presenta la creación del hombre y el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El hombre fue modelado de barro, pero el Señor sopló aliento de vida en su nariz. Por debilidad, curiosidad o ambición, se dejó engañar por la serpiente, que lo indujo a la desobediencia al mandato de Dios de no comer, bajo pena de muerte, el fruto del árbol plantado en medio del jardín del Edén. Así como por un hombre desobediente el pecado entró en el mundo y trajo la muerte, así también por un hombre obediente, Jesucristo, recibimos la gracia y el perdón de nuestros pecados por parte de Dios. Así nos lo indica el apóstol Pablo en su carta a los romanos, quien nos deja ver que si el pecado creció, más abundante ha sido la gracia que se nos ha concedido a través de su único Hijo, Jesucristo. Pablo nos dice: si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. En el Evangelio de hoy, Mateo nos relata las tentaciones que el diablo hizo a Jesús después de 40 días completos de ayuno en el desierto. Jesús, en su naturaleza humana, sintió hambre. No es de extrañar que humanamente también se hubiera sentido débil. Bajo estas condiciones, el diablo creyó que le resultaría fácil lograr lo que consiguió con Eva. Pero no fue así. Muy por el contrario, Jesús salió fortalecido y muy consciente de la misión encomendada por el Padre, la misión de salvarnos a ti y a mí. El ejemplo de Jesús viene a decirnos que debemos estar muy atentos al acecho del maligno para hacernos caer. Así como Jesús estuvo 40 días completos ayunando en el desierto, así también estuvo apoyándose en la oración y comunicación íntima con Dios Padre. A eso nos invita este tiempo de Cuaresma,
ayuno y oración y ayuda al más necesitado. Estemos alerta porque Satanás no se nos presenta como algo horrible, espantoso, repugnante. No, el maligno se nos presenta de manera engañosa. Nos ofrece placer, poder y riquezas. Se esconde en las cosas que nos gustan o atraen para hacernos su presa fácil. Pidamos al Señor que no nos deje caer en tentaciones, que nos aleje de ellas o de las ocasiones que las provocan. Así como Él venció al maligno, que nos asista siempre para nosotros también poder vencerlo. Que nos ayude a vivir la honestidad en todos los niveles de nuestra vida, para ir construyendo cada día una sociedad más justa. Aprovechemos este tiempo de gracia, tiempo de salvación. Oración de los fieles. Padre, al inicio de la Cuaresma, viendo la gran cantidad de faltas y pecados cometidos por cada uno de nosotros, elevamos juntos una súplica de perdón y pedimos que nos renueves por dentro. A cada petición responderemos: ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Por la Iglesia y sus pastores, para que no caigan en la tentación de descuidar la misión de evangelizar y teniendo a Jesucristo como modelo, practiquen siempre la honestidad en todas las áreas. Oremos. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Por todos los gobiernos, especialmente de nuestra nación, y por nuestras autoridades, para que no caigan en la tentación de la deshonestidad en la administración de los bienes de todos. Oremos. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Al celebrar la fiesta de la independencia, oremos por nuestra patria dominicana, para que permanezcamos fieles a los ideales que enalboraron los padres de patria. Oremos. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Por los pobres, los enfermos y todos los que sufren, para que sientan la presencia y el consuelo de Jesús y la solidaridad de todos nosotros. Oremos. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Por todas las familias, para que eduquen a sus hijos en valores y no descuiden la oración. Oremos. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Para que el Señor suscite vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. Oremos. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Por nosotros que participamos en este banquete eucarístico, para que, animados por el amor y la solidaridad, vivamos con profundo sentido cristiano este tiempo de reconciliación y de compartir con los más necesitados. Oremos. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Por los países que sufren la guerra, por los países
que está pasando por catástrofes naturales, para que Jesucristo le perdona y ayuda a conllevar estos problemas. Oremos. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones. Padre, ayúdanos por el ejemplo de tu Hijo. Fortalécenos en este tiempo de Cuaresma para que podamos salir victoriosos ante las tentaciones del maligno. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, quien reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. San José, afianza nuestra fe en el